Hola, buenos días a todos. Gracias, bienvenidos a la primera jornada de formación Ribera Voluntaris del programa de formación de este año 2022. En primer lugar tenemos con nosotros a Jesús Peribáñez Otero, historiador local, profe de historia, que nos va a dar un recorrido por la historia de la Ribera del Duero, seguramente muy ameno. Y sin más, Jesús, te cedo la palabra. Comenzamos tu charla. Muchas gracias y bienvenido. Ya sabes que estás en casa, así que todo tuyo. Buenos días, muchas gracias en primer lugar a ti, Isidro, por esta invitación y en segundo lugar y sobre todo a todos vosotros que estáis al otro lado. Es un placer para mí participar de estas jornadas y bueno, pues atendiendo a la sugerencia de Isidro, pues parecía bien empezar este ciclo con una introducción de carácter general y que espero que os sirva. No es nada extraordinario ni muy profundo sobre ningún tema, sino que es, pues, como ya ayer marcábamos en la radio, pues un pequeño andamiaje sobre el que vosotros podáis trabajar y sobre todo, pues que os sirva a vosotros. Voy a compartir la presentación. Bueno, creo que se ve bien, ¿verdad? Y que se me escucha. Bueno, Muy bien, sí. bueno, la idea de esta presentación es crear pues una pequeña estructura sobre que os sirva a vosotros para esas maravillosas charlas y visitas que preparáis, pues que estén un poco organizadas y conectadas con lo que ha pasado en general en la Ribera del Duero. Otra idea que sí que me gustaría que, bueno, pues que quedara un poco patente en esta charla es que vuestras localidades son complementarias. Es decir, cuando hacemos la visita de un pueblo, realmente lo que estamos es visitando un conjunto que es la Ribera del Duero y que durante mucho tiempo ha tenido una vida en común, ¿no? Y eso, pues no hay que perderlo de vista, ese carácter de conjunto, primero porque fue así históricamente y segundo porque a vosotros también os conviene, ¿no? El que se creen unas sinergias entre las distintas visitas que inviten a vuestros visitantes a quedarse con el gusanillo de pretender hacer otro recorrido, otro fin de semana, otro domingo, otro sábado, hacer un recorrido por el pueblo de al lado que vosotros ya se lo habéis vendido, se lo habéis presentado, ¿no? Entonces, es en ese sentido. Yo procuraré ser breve porque lo que más me interesa es que solventar las dudas que vosotros tengáis. Y sin lugar a dudas, lo que más sabéis de vuestro pueblo sois vosotros, vamos, sin ningún género de duda, ¿vale? Entonces, esto simplemente es una visión general. Bien, esta visión general es muy ambiciosa porque trata todo el periodo histórico, ¿no? Entonces, vamos a ver los distintos periodos, cómo se imbrican, y he intentado hacer referencia a todos los pueblos de la ribera que he encontrado, que no creáis que la cosa está fácil. Pero repito que lo más importante es que vosotros estas ideas generales las sinteticéis en el caso concreto de cada uno de vuestros pueblos, que, insisto, vosotros sois los que más sabéis sobre lo que pasa en vuestros pueblos. Bueno, el primer paso necesario es tener en cuenta qué es eso de la historia, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro que si no hay ser humano, no hay historia, ¿vale? La historia es la ciencia que se encarga de estudiar cómo ha vivido el ser humano. Si tenemos la suerte de tener en nuestro pueblo restos geológicos interesantes, que los hay, ¿vale? Pues está muy bien, pero eso no es historia, es geología. Si tenemos restos de dinosaurios, que digo yo que alguna vez encontraremos, pues bueno, no vamos a encontrar. Pues está bien, pero repito, el protagonista de la historia es el ser humano y mientras hay ser humano hay historia y cuando no lo hubo, pues son otras disciplinas, ¿vale? Y otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier cosilla relacionada con la historia es el tiempo histórico, ¿no? Bien, el tiempo histórico, os he puesto ahí un reloj, ¿no? Una línea del tiempo más o menos lineal que estamos acostumbrados y un reloj que tenéis ahí. La vida del ser humano se desarrolla sobre todo en periodo prehistórico. Todo lo que tenéis ahí de colorcito azul en ese reloj, es decir, que duraría desde las 12 hasta las 6 de la tarde, es la primera fase de la historia de la humanidad, ¿vale? Desde hace
entre 4 o 2,5 millones de años, aparecen los primeros seres humanos y nosotros aquí tenemos la suerte de tener uno de los ancestros más antiguos de Europa y tiene 1 millón de años, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que la mayor parte de la historia de la humanidad se desarrolla en periodos que no son históricos y de los que tenemos muy poquitos datos, y ya veréis ahora cómo realmente pues, andamos un poco justitos de ese largo periodo de la humanidad. Y realmente de lo que más tenemos datos pues es de esos periodos que están más cercanos a nosotros y que dentro de este contexto general de la historia de la humanidad pues es un corto recorrido, ¿no? Pero bueno, es lo que vamos a hacer. Si fuéramos un poco coherentes y dedicáramos el tiempo de la historia a esta charla de los 50 minutos que vamos a usar, dedicaríamos 20 a explicar la prehistoria y tendríamos que dedicar 1 a estudiar la historia contemporánea. Bueno, pues no lo vamos a hacer así, pero simplemente es para que vosotros tengáis en cuenta esa distribución de la historia, ¿no? Y como a veces pues marginamos un poco el periodo más importante de la historia de la humanidad, básicamente porque no tenemos conocimientos de ello, ¿vale? Bien, una vez analizado esta pequeña introducción, pasamos al primer periodo, ¿no? El primer periodo se caracteriza por el periodo prehistórico, que como sabéis pues no tenemos fuentes documentales y por lo tanto tenemos que tirar de otros elementos, de otras fuentes, ¿no? A día de hoy tenemos inmensidad de fuentes, ¿vale? Hace 100 años pues básicamente era hacer agujeros en el suelo y hoy además de la arqueología pues tenemos un montón de recursos científicos que nos permiten reconstruir bastante bien cómo vivía esa población ahí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Paleolítico, que es la primera etapa de la humanidad, aquí en la Ribera del Duero, comienza más o menos hace 1 millón de años, ¿vale? Tenemos constancia de que comienza hace 1 millón de años gracias a las investigaciones que se han hecho en Atapuerca y que todos conocéis, ¿no? Tenemos un ser humano que es depredador, que vive de lo que pilla en la naturaleza. Siempre se ha asociado con eso de la caza, la pesca y la recolección, pero realmente es un bicho carroñero, ¿vale? Su fuente de proteínas es básicamente la carroña. Y por nuestra zona, en la ribera, pues seguramente había pequeños grupos tribales de paleolíticos que se dedicaban básicamente a sobrevivir con lo que le ofrecía la naturaleza. Ese carácter nómada se ve sobre todo en pequeños asentamientos que se han localizado en la Ribera del Duero, que ahí tenéis en la zona del Páramo, en Corcos se han encontrado algún taller que se supone lítico, y después ha habido otros que han aparecido en la zona de terraza fluvial. Claro, tenemos asociada la idea del hombre prehistórico viviendo en las cuevas, y aquí pues cuevas, hombre, tenemos alguna, pero no se han encontrado restos significativos, pero realmente el ser humano prehistórico vivía en pequeñas tiendas como esa que tenéis ahí a la izquierda y se movía en paisajes como ese que tenéis ahí a la derecha, que no es... claro, nos vemos nuestros páramos y nuestras vegas y no nos imaginamos esos elefantes ni esos tigres dientes de sable, pero realmente tenemos la suerte de tener un yacimiento muy cerquita de aquí, en Torralba y Ambrona, en Soria, en el que esta fauna ha sido perfectamente identificada. A ciencia cierta no sabemos si en la Ribera del Duero había esto, pero sería un paisaje muy, muy similar, ¿vale? Insisto en que conocemos muy poquito de este periodo, pero sí que hay algunos indicios en algunos lugares de nuestro territorio que nos hablan de la presencia del Paleolítico en sus 3 fases, ¿vale? Bueno, después del Paleolítico, que es la fase más antigua y de la que menos cosas tenemos, pasaríamos al Neolítico. Ahí tenéis más o menos la fecha, el 10.000 antes de Cristo, pero eso es a nivel mundial. En la Ribera del Duero, pues estaríamos hablando del 7.º milenio, más o menos, ¿vale? El Neolítico llegaría por difusión desde el Mediterráneo a nuestra zona, pues con bastante retraso respecto a su punto original. Y aquí hay un gran cambio, aquí hay una gran revolución. El ser humano deja de ser depredador, deja de depender de la naturaleza directamente y se convierte en productor. Lo que tradicionalmente conocemos como domesticar la naturaleza. Se convierte en agricultor, se convierte en ganadero y eso le permite asentarse en determinados lugares. Y aquí en la ribera tenemos bastantes yacimientos del Neolítico. Bien es cierto que bueno, pues no se ha estudiado con el rigor que se está estudiando en otras zonas, como en el norte de Burgos, el Valle de la Arlanza, donde francamente se ha encontrado
una importante red de ocupación neolítica, pero bueno, aquí sí que tenemos algunos restos, ¿no? Y ahí os he puesto los dos que se han identificado y estudiado, que son el de Gumiel-Lizán y el de Caleruga, pero hay bastantes más, ¿vale? Este ser humano, el hecho de estar ya más o menos con las fuentes de alimentación garantizada, le va a permitir un desarrollo tecnológico que ha llegado hasta nuestros días. Si pensáis en vuestra cocina lo que permite que tengamos comida en buenas condiciones es el frigorífico. Pues ellos son los inventores del frigorífico gracias al desarrollo de la tecnología de la cerámica. Una cerámica que sirve para proteger los alimentos, para conservarlos, para evitar que se lo coman los bichos o que fermente sin que queramos que fermente, ¿vale? Una cerámica que sirve para transportar estos productos e intercambiarlos con comunidades vecinas, y una cerámica muy importante que va a aumentar el nivel de vida de estas personas y sobre todo la esperanza de vida de los seres humanos del Neolítico, porque va a permitir cocinar de una manera bastante más sencilla, y esto lo que bueno, pues va a generar es que la dentición de los seres humanos de ese momento no sufra tanto desgaste y no provoque que a los 25 años mueran de inanición porque son incapaces de masticar, ¿vale? La cerámica lo que nos permite es aumentar, casi duplicar la esperanza de vida, y eso pues es un gran avance para la humanidad. Aparte de los desarrollos tecnológicos, pues la principal plasmación física que quizá conocemos nosotros de estas comunidades neolíticas, sobre todo en su periodo final, es el megalitismo. El megalitismo son grandes construcciones hechas con piedras que sirven de enterramientos funerarios, de enterramientos colectivos, la mayor parte de ellas, ¿vale? Ahí os he puesto el dolmen de Castillejo, que seguramente más o menos Castillejo de Lara, que seguramente os suena, pero bueno, estas construcciones tan potentes no son las más habituales. Lo más normal son túmulos, ¿vale? Pequeñas montañitas, y dentro, pues, que son el caso, por ejemplo, de Gumiel o de Caleruga, dentro se enterraba de manera colectiva, siguiendo unos ritos, generalmente se incineraban o no, ¿vale? Y bueno, pues esos son los que más conservamos, y seguramente en nuestra zona pues hay muchos, lo que pasa que o todavía no los hemos localizado o bueno, pues tiempos pasados han hecho que el saqueo los hiciera desaparecer, ¿vale? Seguramente vosotros conocéis algún caso, incluso tenéis constancia de que han aparecido huesos quemados, de cosas así. Bueno, pues esos son indicadores de que allí hubo un yacimiento, un enterramiento colectivo, ¿vale? Que hoy llamaríamos yacimiento arqueológico. ¿Cuál es nuestra función? Pues preservarlos, básicamente, ¿vale? Porque ahí ni hay oro, ni plata, ni hay nada que sea interesante, salvo gente un poco muerta. Bien, dentro de este fenómeno del megalitismo, todos vosotros conocéis el caso del menhir de Villanueva quemada, ¿vale? Que tenéis ahí, no sé si lo apreciáis bien en la foto, en la parte de arriba os he puesto, le llaman el menhir de la pijota, ¿vale? Porque tiene una escabrosa leyenda que habla de un monje y una monja que iban corriendo por la zona con ciertas inquietudes. Y bueno, pues ese menhir que tenéis ahí, pues es un mojón, ¿vale? Es un mojón de delimitación de términos que en este mapa que veis aquí, que es de 1688, ya aparece, ¿vale? Es los límites del pueblo de Quemada con sus vecinos, ¿vale? Y si os fijáis, pues a la derecha está Aranda, abajo está, pone Gumiel, pero es Villanueva de Gumiel, ¿vale? Está Baños, ¿vale? Y en la parte de arriba está Abadocondes. En el centro está Quemada, a la izquierda queda Azazuar, y ahí veis los mojones que van delimitando el término municipal. Pues en la parte inferior izquierda, haciendo un zoom que tenéis ahí a la derecha, justo donde yo al menos tengo mi cara, ¿vale? Pues se aprecia perfectamente que hay 5 menhires, que son realmente mojones de delimitación, y el del centro, que está justo en el camino que va de Quemada a Villanueva, pues se aprecia perfectamente, si os acercáis un poquito, ese menhir con un agujero en el centro, ¿vale? Y ese menhir con un agujero en el centro es el que nos ha quedado, ¿vale? No sé si lo apreciáis, y si no, pues como la presentación se la voy a dar a Isidro, pues lo que podéis hacer es fijaros. Ya os digo, es un documento que se encuentra en el archivo de la Chancillería de Valladolid, y es una preciosidad de documento, como podéis ver, asociado a un pleito que hay
por uso de territorio, y en el que podemos ver perfectamente esa función de delimitación de términos municipales y cómo se identifica perfectamente el que nos queda. Creo recordar que queda otro, pero no lo he fotografiado, y se identifica perfectamente ese menhir de la Pijota ya a finales del siglo XVII, puesto como un elemento de delimitación de territorios, que tampoco es nada alejado a lo que en el Neolítico pudo ser, ¿no? Estos menhires un poco más grandes, ¿vale? Que sirvieran para delimitar territorios entre las distintas tribus o clanes, ¿vale? Pero bueno, en este caso parece claro que ese elemento, lo que se conoce como el menhir de Villanueva, Quemada o de la Pijota, es un elemento posterior y que tiene que ver con la delimitación de términos municipales de nuestros pueblos vecinos, ¿vale? Bueno, pasando de periodo, nos asentamos ya en el tercer milenio, más o menos, nos asentamos en lo que se conoce como la edad de los metales, ¿vale? Que tiene como elemento fundamental un cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico es el dominio de la metalurgia. El primer metal que se consigue convertir de mineral a metal es el cobre, por la facilidad, porque incluso en una hoguera normal y corriente es posible conseguir esa transformación, y a medida que la necesidad implica nuevos metales, pues se va a experimentar con más calor, con otros minerales, y se obtiene el bronce, que es mucho más resistente, pero también mucho más caro. Y finalmente, en torno a finales del segundo milenio, primer milenio, se consigue la metalurgia del hierro, que es mucho más complicada porque necesita mucho calor, ¿vale? La ventaja que tiene es que hay mucho mineral de hierro por todas partes, hay muchas minas de hierro y nuestra zona está llena de pequeños enclaves donde se puede obtener un hierro que no es de muy buena calidad, pero que les serviría a ellos perfectamente, ¿vale? Y en cuanto consiguen con una cierta cantidad de calor, 1200 grados, pues son capaces de transformar el mineral de hierro en hierro, que después con un trabajo de forja, pues se pueden hacer herramientas, se pueden hacer armas, se pueden hacer muchas cosas. Bien, nuestra comarca es rica, muy rica, es extremadamente rica en yacimientos de este periodo, ¿vale? Es posiblemente el periodo, no, es posiblemente no, es el periodo de la prehistoria que más restos tiene de los tres periodos, tanto de la edad del cobre como de la edad del bronce, que tiene unos yacimientos muy bien estudiados y uno de ellos espectacular, como es el de Santa Cruz el Pico Romero, en Santa Cruz de la Salceda. Y sin lugar a dudas, la edad del hierro y sobre todo la segunda edad del hierro tiene unos restos y unos yacimientos que son, bueno, extraordinarios. Quizá el de Roa es el que mejor se ha estudiado, pero bueno, Adrada, Quintana Raya, hay un montón de yacimientos que, bueno, hablan de una presencia y una explotación del territorio muy significativo. Asociado a lo que las fuentes clásicas nos hablan del territorio vaceo, básicamente, y en la zona este de nuestra comarca, pues hablaríamos sobre todo de arébacos, ¿vale? Clunia estaría bueno, Clunia en teoría no existía, lo crean los romanos, pero el Alto del Cuerno sería de territorio arébaco y Rauda Adrada sería territorio vaceo, estaríamos en una zona de frontera, ¿vale? Bueno, este periodo está muy bien estudiado y seguro que vosotros podéis obtener información mucho más amplia y científica que la que yo os estoy ofreciendo, porque repito que es uno de los periodos con mayor cantidad de estudios y mayor presencia en la ribera. Abandonamos la prehistoria y nos encontramos con la llegada de un pueblo que va a transformar profundamente nuestro territorio, muchísimo, ¿vale? De hecho, nosotros somos romanos venidos a ver, ¿vale? Y la civilización romana sí que es verdad que es posible que hubiera presencia cartaginesa por nuestra zona en esa fase de expansión que en el siglo III tuvieron la familia Barca, ¿vale? En su lucha contra Roma, del siglo IV, más bien, ¿vale? Antes de Cristo. Y bueno, pero no tenemos constancia. Igual que en el Mediterráneo es fácil encontrar los restos de esa presencia cartaginesa, pues aquí sabemos que estuvieron, pero no nos queda constancia de ello, ¿vale? De lo que sí que nos queda constancia es del proceso de conquista
de la Ribera del Duero por parte de las tropas romanas, ¿vale? Y lo que no es tan, no sé, tan puntual, que es el proceso de romanización. El proceso de romanización, como podríamos resumir brevemente, es la imposición de las formas de vida romana sobre la población que es conquistada, ¿no? Entonces pensemos en todos esos castros de la Segunda Edad del Hierro, que cuando comienzan a llegar aquí los romanos de una manera persistente en el siglo II a.C., pues quieren imponer sus formas de vida. Sus formas de vida pasan por distintas fases y utilizan distintos métodos, ¿vale? La primera fase, como os podéis imaginar, es la de percibir tributos. La tributación se le impone a la población ribereña y, claro, eso provoca resistencia siempre y en ese momento, pues más, ¿no? Y bueno, pues para tratar de convencer a esta población que se someta a Roma, se van a utilizar distintos métodos. Dos son los más destacados y uno es muy eficaz y el otro pues no tanto. El primero de ellos es la violencia, ¿vale? La violencia que a vosotros os sonará por el caso de Numancia, ¿vale? El asedio a Numancia, el asedio a otras ciudades o núcleos, castros que se resisten al avance, pero es poco eficaz, ¿vale? Ese método es muy poco eficaz porque requiere un gran desgaste. Necesario, cierto, pero muy poco eficaz. Y utilizan el segundo, que seguramente es el que en nuestra zona tuvo mayor éxito, aunque no conservamos documentos significativos como sí que hay en otros sitios, ¿no? Que es básicamente el pacto con las élites, ¿vale? Los romanos son muy inteligentes y lo que hacen es romanizar, impulsar que los hijos de los dirigentes locales tengan contacto directo con la cultura romana y vean las ventajas que tiene la cultura romana, coloquialmente hablando, pagándoles unas bonitas vacaciones en Roma y viendo lo bonito que sería vivir como los romanos. Cuando son devueltos a sus lugares de origen, pues estas élites pues se van a encargar de obtener recursos para vivir ellos también como los romanos y para que a los romanos no les falte la tributación, que es lo que les importa, ¿vale? Este proceso no es de un día para otro, este proceso tarda varias décadas, ¿vale? Y en el caso de la Ribera del Duero y todo el Valle del Duero, pues la verdad es que fuimos un poco tozudos a la hora de aceptar esto de la romanización y básicamente la romanización tardó unos 120 años, más o menos, ¿vale? Pero bueno, al final nos convertimos en un pueblo romano con sus costumbres, pagamos tributos, aceptamos su ley, de la cual nuestro derecho es heredero, hablamos en latín y seguimos hablando en latín, aunque un latín muy mal hablado, pero nuestro castellano sigue siendo latín, aceptamos su religión, al principio ellos eran muy prácticos y también aceptaban las que había por aquí, ya en la otra charla hablamos del tema del sincretismo religioso, y a partir del siglo IV después de Cristo, pues ya también aceptamos la religión que finalmente se impuso, ¿no? Que es el cristianismo en sus diferentes versiones. Y sobre todo nos acostumbramos a vivir como vivían los romanos, vestíamos como los romanos, comíamos como los romanos y gastábamos como los romanos, ¿vale? Es un proceso largo, es un proceso, pero que van a hacerlo muy bien y de hecho hoy seguimos siendo romanos, ¿vale? Bien, la mejor prueba de esa presencia romana y esa aculturación que sufrimos las gentes que vivimos en la Ribera del Duero es precisamente Clunia, ¿vale? Clunia se va a convertir en un centro urbano, se estima que seguramente es de fundación romana, es decir, que no hay un asentamiento celtíbero previo en ese territorio, sino que estaría justo en el alto del Cuerno, al otro lado del río. Y Clunia va a jugar un papel fundamental para este proceso de romanización y para este control del territorio en las tierras del interior. Y se va a convertir en la capital del convento jurídico, ¿vale? De lo que hoy podríamos llamar una comunidad autónoma, más o menos, ¿vale? Y bueno, pues va a tener su significación, tanto en las guerras civiles que hubo al final del siglo I antes de Cristo y que aquí se conocieron como las guerras sertorianas, tanto en los procesos finales del Alto Imperio con la inestabilidad del Nerón y como recordaréis vosotros, porque esto lo estudiábamos de pequeños, Galba es nombrado emperador en Clunia en el año 68 después de Cristo y sobre todo con ese papel central que va a jugar
durante todo el imperio como centro neurálgico de un vasto territorio que se extiende desde Navarra hasta las estribaciones del sistema central, ¿vale? Sí que es verdad que es una ciudad que a partir del siglo IV, V, pues va a entrar en decadencia y bueno, pues hoy ya vemos lo que hay. Y bueno, pues a diferencia de su vecina Uxamar Gaela, que va a sobrevivir y va a convertirse en sede episcopal, pues Clunia no va a sobrevivir a esa situación. Y bueno, pues hoy no hay continuidad de asentamiento y bueno, pues está Peñalba de Castro, que es una pequeña localidad que está al lado, pero realmente las funciones centrales que tenía Clunia pues se desplazaron hacia Coruña del Conde, incluso el nombre lo mantiene, ¿vale? ¿Qué tenemos en la ribera? Pues tenemos ciudades, una, ¿vale? Tenemos pequeños núcleos, como puede ser Roa, ¿vale? Seguro que había otros que no tenemos identificados del todo y que no sabemos cuál es su densidad, ¿vale? Pero lo que tenemos son vilas, ¿vale? ¿Qué son las vilas? Son explotaciones agrícolas de mediano tamaño, ¿vale? No es, claro, esto no es una casa de campo, esto no es un chalet, ¿vale? Esto es básicamente un palacio que tiene un rico romano, generalmente un patricio o alguien con muchos recursos, y estaríamos hablando de dos partes, una parte que sería la residencia del propietario, que es de una extensión importante, ¿vale? Y después tendría lo que son los edificios anexos para dar cobijo a sus trabajadores, generalmente mano de obra esclava, porque estamos en un sistema esclavista, ¿vale? En la ribera tenemos infinidad de estas vilas, unas más grandes, unas más pequeñas. Quizá la que mejor conocemos es la de Baños de Vallarados, pero también tenemos una en Milagros que a tenor de los mosaicos que han salido en su parte noble, pues suponemos que tenía una entidad importante porque eso cuesta mucho dinero y para tener esa calidad de mosaicos es necesario que la producción sea muy importante y el centro de producción lo sea más, ¿vale? Tenemos también en Aza, que la podemos ver y se está a la espera de que se estudie en breve, pero el breve llevamos 20 años así, y la ribera está salpicada de estos pequeños centros agrarios de producción. Lo más fácil es que en cada uno de vuestros pueblos haya uno o dos o varios, ¿vale? Lo que pasa es que no tenemos la capacidad a día de hoy para identificar la potencia de esos yacimientos. Ahí os he puesto 3 imágenes. La central es la reconstrucción del foro de Clunia, ¿vale? Con su basílica a la derecha, con sus tabernas en la zona central y con su templo en la zona de la izquierda, que es un esquema que se repite en todas las ciudades, ¿vale? Y abajo tengo una reconstrucción que no conocía de Almeida de cómo las distintas fases de la villa de Baños, ¿vale? A la izquierda tendríamos una reconstrucción de una de las salas, lo cual nos habla de una posición social preeminente, muy, muy destacada, porque la calidad de esos mosaicos nos hablan de contactos con el norte de África, con buena parte de todo el imperio, es decir, que hay una potencia económica que se permite este lujo. Y a la derecha tenemos la fase final de esa vila con la destrucción, posiblemente conversión en un centro de culto y asociado a ese centro de culto una necrópolis, ¿no? Ya estaríamos hablando del periodo tardo antiguo, casi alto medieval, ¿vale? Son unas ilustraciones pues, muy significativas de esa evolución de una vila. Pero repito que el fenómeno de las vilas es muy, 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 muy común en nuestra ribera del Duero y que ojalá con el tiempo pues, se hagan investigaciones que nos permitan ver cómo esta zona pues, para los romanos fue muy rica en cuanto a recursos primarios, ¿vale? Bien, pasamos ya a la Edad Media y aquí no me voy a extender mucho porque de esto ya hablamos en su momento en la otra charla y bueno, pues esta es la parte que yo pues controlo un poquito más y bueno, pues me enrollaría demasiado, así que 2 pinceladas recordando lo que habíamos visto, ¿no? En primer lugar que si recordáis, habíamos hablado de ese mito de la Reconquista y un terreno, el desierto estratégico del Duero, que nunca existió, y donde tenemos constancia, a día de hoy seguro, de presencia bereber en el siglo VIII, ¿vale?
que recibieron estos territorios en pago a su colaboración con la invasión musulmana, y también en las últimas décadas pues ya se tiene muy claro que aquí había una población que es cierto que no vivía de una manera estructurada en torno a centros jerarquizados que daban soporte a un amplio territorio, sino que más o menos estarían fragmentados en torno a valles. Por ejemplo, el profesor Iván García Izquierdo ha hecho un estudio sobre la zona alta del Valle del Riaza, y él ha estudiado perfectamente cómo está organizado este territorio con comunidades que se dedican a la ganadería y al pillaje, ¿vale? Algo que no es raro en la historia de España, porque el bandolerismo se va a prolongar hasta principios del siglo XX, ¿vale? Ese grupo de personas reciben en la documentación árabe, reciben el término de ayam. Ayam significa el que no habla árabe, ¿vale? Y en la famosa batalla de Simancas del año 939, pues los cronistas árabes mencionan a este grupo que ayuda a los cristianos, a los que se identifica como infieles, ¿vale? Entonces los árabes hacen una diferencia entre los infieles o politeístas, que son los cristianos del norte, y los ayán, que no hablan árabe, que serían los que viven aquí en la zona del Valle del Duero, ¿vale? Bueno, no insisto en esto, ahí tenéis dos imágenes que más o menos os tienen que sonar, porque representarían esa población que vive en esta zona, en zonas altas, en zonas preservadas para la ganadería, y en la parte de arriba tenéis planta y foto de la ermita de Santa Cruz de Valdezate, y abajo la Casa de los Moros de Adrada, ¿vale? Esta Casa de los Moros está instalada precisamente en ese castro vaceo que estaba en Adrada, al otro lado del río, ¿vale? Y a la izquierda tenéis una posible reconstrucción de cómo sería. Esta es una reconstrucción de un pueblín de Italia, pero que más o menos tendría esa misma estructura, un espacio protegido para preservar la ganadería, ¿vale? Bien, a partir del siglo X, o mejor del siglo XI, lo que va a ocurrir es que el feudalismo, que es como se titula este apartado, se va a imponer en todo el territorio que nos afecta a nosotros, ¿vale? Las potencias del norte, sea el Reino de León, sea el Condado de Castilla, o después perfectamente el Reino de Castilla, a partir de Fernando I, van a imponer un nuevo modelo que se llama feudalismo, y que, bueno, ya hablamos en su momento, y que tiene su plasmación, su primera plasmación en cómo se organiza el territorio. Y esta organización del territorio pues va a ser diferente en función del momento en el que se hace, y va a ser diferente en función de los objetivos que se tienen. Un primer momento al norte de la línea del Duero estaría organizado en alfoces y merindades, ¿vale? Centro sería de nuestra zona, sería el Clunia, que no es Clunia, sino que sería Coruña del Conde, ¿vale? Pero ese carácter de centralidad y ese nombre lo hereda a Coruña del Conde. Y en una segunda fase ya estaríamos hablando finales del siglo X, principios del siglo XI, en el que se va a poner en valor el espacio que hay al otro lado del Duero, la Extremadura, ¿vale? Porque la Extremadura es el espacio que hay entre el Duero y el sistema central, aunque luego el término pues en la zona de León se fue más hacia el sur, ¿vale? Pero en nuestra zona sería el territorio que queda entre la línea del Duero y el sistema central. Y ahí se apuesta por un nuevo sistema que integra esas comunidades preexistentes a través de las comunidades de Villa y Tierra, y cuyo mejor ejemplo pues es Sepúlveda, ¿vale? Y ese fuero de Sepúlveda nos muestra cómo se dan unos privilegios que posiblemente no es más que la constatación de unos privilegios que ya tenía la población que estaba en esta zona, ¿vale? Y simplemente en nuestra zona tiene bastante importancia la figura de las behetrías y los monasterios. Behetría es un poco polémico y que posiblemente también nos recuerda a esa población preexistente, y los monasterios, que van a ejercer una función colonizadora, y a la vez que ponen en valor el territorio, también van a imponer las ideas que en Europa en ese momento se están desarrollando, que es el feudalismo y la reforma gregoriana, la unificación de la norma religiosa con un carácter general, ¿vale? Que surge de Francia y que va a utilizar a Cluny, a los monjes benedictinos, como difusores de esa nueva idea de una cristiandad homogénea, y va a romper con la tradición que teníamos aquí del rito hispano-visigodo,
y bueno, pues va a suponer un conflicto que se va a canalizar a través del Obispado de Toledo, el Arzobispado de Toledo y en nuestro caso la diócesis de Osma, ¿vale? Pero porque eso ya es demasiado complejo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis unas imágenes de cómo se organiza este territorio. Este es el Alfoz de Clunia, que centraliza la organización de un territorio que está justo en la línea del Duero, ¿vale? Ahí no cito ninguno porque ahí están todos vuestros pueblos, o vamos, tienen que estar. Y este es el modelo al sur del Duero de las comunidades de Villa Tierra, con una organización jurídica muy diferente a las del norte y con una serie de prerrogativas que lo hacen bastante atractivo. Pero bueno, esto tiene su significado en el siglo XI, en el siglo XII. A partir del siglo XIII se convierten en elementos exactamente iguales que los del norte en la práctica. En la teoría se sigue manteniendo la división entre alfoces o merindades y comunidades de villa y tierra, ¿vale? Bien, aquí tenéis una imagen de las behetrías que tenemos documentadas. Insisto en que el documento del que sale, que es el becerro de las behetrías, está un poco mutilado en nuestra zona y entonces seguramente habría más, sabemos que habría más, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente punto, que es ya la Edad Moderna, a partir del siglo XVI. Y bueno, es significativo que la Ribera del Duero en los primeros años del siglo XVI adquiere un protagonismo en todos los acontecimientos políticos relevantes que ocurren en la corona de Castilla, ¿vale? Porque entonces todavía no somos España. Es cierto que, bueno, pues hay tradición de que la princesa Isabel se crió en Aranda, en la Casa de las Bolas, pero bueno, es eso, tradición, ¿eh? Porque realmente hay algunas referencias, pero la corte era itinerante, igual que estaba en Aranda, estaba en Roa o estaba en Peñaranda, ¿vale? No es muy significativo. Pero sí que es cierto que cuando se produce un momento de gran inestabilidad, que es el cambio de una dinastía a otra, de la dinastía Trastamara a la dinastía Habsburgo, pues la Ribera va a tener un protagonismo muy significativo, ¿vale? Cuando muere el rey Fernando, ¿vale? Deja como regente a Cisneros, a Jiménez Cisneros. Y Jiménez Cisneros se traslada precisamente a Aranda porque aquí también estaba instalada la corte del infante Fernando, ¿vale? Y Cisneros, en esa vida un poco austera, se traslada al Domus Dei, a la Aguilera. Y desde allí es desde donde se toman las decisiones más significativas de ese cambio que va a pasar de una monarquía feudal a una monarquía moderna, ¿no? Cisneros, en su intento de reunirse con Carlos I, pues como todos sabéis, muere en Roma, ¿vale? También es significativo que a la hora de Carlos, después de celebrar cortes en Castilla, quiere celebrar cortes en Aragón y utiliza la autopista de la época, que es el Valle del Duero, para conectar sus intereses en Castilla con sus intereses en Aragón. Porque en este momento el Valle del Duero es una vía de comunicación preferente en las relaciones entre las dos coronas, entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, ¿vale? Y a lo largo de la historia tenemos la constancia de que esta vía del Duero ha jugado un papel fundamental en las relaciones transversales, ¿vale? Y en ese sentido, pues Carlos I utiliza esa vía de comunicación, esa autopista del Duero, para ir desde Valladolid a Zaragoza y jurar ante las Cortes de Aragón, jurar como rey, ¿vale? Sabemos que está en San Martín, hay un episodio muy curioso porque en San Martín es detenido el cortejo del rey porque le avisan que en Aranda hay peste y bueno, al final no es más que un enredo que el conde de Miranda quiere hacer para evitar que entre en Aranda y vaya a sus fincas que están en Peñarán, ¿vale? Pero bueno, al final el rey de San Martín va a Roa, de Roa va a Aranda, de Aranda va a la vid y sigue su camino, ¿vale? Bien, en este momento también tiene lugar un acontecimiento muy significativo, que tenemos muy bien estudiado en el caso de Aranda, pero no tanto en el resto del territorio de la Ribera del Duero. Sabemos que Peñaranda y Roa fueron fieles al rey,
pero en el caso de Aranda fue uno de los principales protagonistas en el norte de la península del enfrentamiento entre las comunidades y el rey en 1520-1521, del que acabamos de celebrar su quinto centenario, ¿vale? Este enfrentamiento no es tanto una lucha de los castellanos contra el rey, ¿vale? Sino más bien una lucha por mantener una situación y cambiar la relación entre el reino y el rey, ¿no? Es bastante complejo y bueno, pues hemos tendido a simplificarlo como algo revolucionario vinculado a los procesos liberales o democráticos y realmente nada más lejos de la realidad, ¿no? Sabemos que en Aranda hubo un movimiento comunero muy potente que tuvo bajo su control la ciudad durante casi un año, ¿vale? Y bueno, el resultado final fue la derrota de Villalar, que todos conocéis, y la imposición de ese nuevo modelo que trae la corte borgoñona desde Flandes y que, bueno, pues va a imponerse durante los próximos 250 años. Bien, otro elemento fundamental en nuestro desarrollo de la Edad Moderna es el desarrollo de la viticultura. En el siglo XVI es la principal actividad, como lo había sido en prácticamente toda la Edad Media, y frente a las ideas que, claro, aquí hay una investigación que está por hacer, ¿vale? Frente a las ideas que hemos visto generalizadas de que hay una gran crisis en el siglo XVII y que toda Castilla cae en una depresión, pues lo que observamos si analizamos la Ribera del Duero es que sí, es verdad, hay un descenso, pero no tan significativo e incluso se aprecian elementos que nos hablan de un desarrollo económico a pesar de esa crisis. Es verdad que baja la demanda, es verdad que baja la producción, pero también es verdad que hay elementos que nos indican que en la Ribera del Duero hay cierta vitalidad económica que les permiten, por ejemplo, algo tan incomprensible en un momento de crisis como es pagarle al rey un montón de dinero para conseguir su independencia respecto a las villas cabeceras, ¿vale? Es el caso de Fuentespina a principios del siglo XVII, es el caso de Quintana del Pidio respecto al monasterio de Santo Domingo de Silos en 1637, es el caso de Baños, es el caso de Sotillo frente a Gumiel del Mercado, ¿vale? Es tal la necesidad que tiene la corona de dinero que estas localidades aprovechan la situación para comprar su libertad y comprar su independencia jurídica respecto a la cabecera a la que habían estado sometidos desde la Edad Media, ¿vale? Y también observamos esa vitalidad en la generalización de construcciones vinculadas a la explotación del vino, ¿no? Muchas de las bodegas que conocemos ahora, ya sé que mola más decir que son medievales y del siglo XII, pero muchas de las bodegas que conocemos en nuestros pueblos, que están horadadas y son un patrimonio fenomenal, pues son de este periodo, del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII. La mayor parte de estas bodegas que conservamos hoy son del siglo XVIII, incluso algunas del siglo XIX. También es verdad que seguramente fueron anteriores y remozadas en un periodo de prosperidad como fue el siglo XVIII, que es el último que vamos a tratar en este apartado y que realmente fue un periodo de gran prosperidad económica, de recuperación de esa crisis que no fue tan crisis, ¿vale? Y que podemos ver perfectamente plasmado en las iniciativas que muchos de los pueblos de la Ribera van a hacer para construir, reformar, modificar o ampliar los edificios más significativos, ¿vale? Y dentro de estos edificios más significativos, pues tenemos las parroquias, y buena parte de las parroquias de la Ribera son de este periodo, de un barroco ya tardío, recargado, ¿vale? Y los ayuntamientos, porque en este momento se van a construir algunos de los edificios más significativos y que vosotros conocéis mejor que yo, pero que está bien que tengamos en cuenta que esas iniciativas de construcción solo se pueden producir si realmente la comunidad tiene recursos para ello, ¿no? Y es un indicador de que estamos en un momento de prosperidad económica y de desarrollo, ¿vale? Bueno, con esto terminamos la modernidad y nos centramos en el mundo moderno. Ese último minuto que teníamos en nuestro reloj, ¿vale? Y que sin embargo en la Ribera del Duero y en España, y no os digo nada en el mundo, pues son de un calado muy significativo. Bien, nosotros tenemos un gran pasado histórico, ahí la antigüedad, el mundo
prerromano y medieval, ¿vale? Pero a veces nos olvidamos de que también tenemos un importante patrimonio histórico contemporáneo. Y este patrimonio histórico contemporáneo os lo he organizado en 2 puntos, ¿vale? El primero de los puntos sería el siglo XIX y el segundo, para terminar, el siglo XX. Y bueno, pues el siglo XIX es un siglo muy interesante que está estudiado en parte, bastante bien en los últimos años, y que nos muestra que la violencia es el elemento que se va a generalizar durante todo el siglo, ¿vale? Y ahí os he señalado algunos de los hitos más significativos de ese periodo violento, que es el siglo XIX, en el que se va a intentar cambiar de un modelo absolutista a un modelo liberal, pero en el que la sangre va a ser la principal moneda de cambio. Comenzamos el periodo con la Guerra de la Independencia, que tenemos bastante bien estudiada en la Ribera. Podemos sentirnos privilegiados porque la Ribera fue uno de los espacios con mayor protagonismo, de baja intensidad, pero protagonismo en esta guerra, con las figuras de Juan Martín el Empecinado por una parte y del cura Merino por otra, que tenéis ahí la imagen de la izquierda, la imagen central izquierda, ¿vale? Y donde se desarrollaron importantes acontecimientos. De todos es conocido los distintos enfrentamientos que hubo en la Villa de Aranda, pero también, y eso hay que tenerlo en cuenta, la batalla de Ontoria, donde el cura Merino se enfrentó contra un destacamento de caballería polaca y a la que, bueno, si seguimos las fuentes, pues les pagaron una paliza y el cura Merino utilizó su carácter agrio y sanguinario para cargarse a varios de los pobres polacos que venían por aquí. Pero bueno, es una guerra, ¿no? Bien, esta guerra de la independencia tiene su punto final en 1813, ¿vale? Y bueno, pues sí que es verdad que en la Ribera generó ya no solo acontecimientos de violencia, sino también destrucción, ¿no? Y el caso más significativo, que siempre se achacaba a las tropas francesas, es la destrucción del convento del Santo Espíritu de Aranda, enfrente del hospital actual, ¿vale? Pero bueno, si bien es cierto que las tropas francesas destrozaron el de San Francisco, destrozaron varias de las ermitas de Aranda, destrozaron varios de los conventos de la Ribera, el del Santo Espíritu lo destrozaron un poco, pero quien lo quemó fueron los vecinos de Aranda, que vieron la oportunidad de, bueno, pues ajustar cuentas con la comunidad de dominicos, y realmente el incendio final lo provocó la población arandina, ¿vale? O algunos vecinos de Aranda. Vale, a esta guerra de la independencia retorna el absolutismo y, bueno, en este momento entramos en un juego que en España se va a desarrollar durante todo el siglo XIX, de enfrentamiento primero entre absolutistas y liberales y después dentro de los liberales entre conservadores y progresistas, y que se van a traducir en diferentes revoluciones, en diferentes pronunciamientos militares, golpes de estados militares, que bueno, pues van a tener en Aranda su eco y van a jugar un papel importante. Dentro de ellos, pues en el primer periodo destaca el caso de Aviraneta, que es un liberal que controla la ciudad de Aranda y que desde Aranda, con su milicia nacional, pues va a extender el control sobre el territorio de la Ribera. Su vida más o menos política se desarrolla en el trienio liberal, 1820-23, y bueno, pues Pío Baroja nos dejó constancia en una de sus obras de las andanzas de Aviraneta en territorio ribereño, ¿vale? Y el caso más dramático es la ejecución de Juan Martín el Empecinado, reconocido liberal, que se exilia y cuando el rey le promete el perdón, vuelve a sus tierras, vuelve a la Ribera del Duero y es detenido y ejecutado en Roa en 1825, ¿vale? Lejos de acabar aquí los episodios de violencia, enlazamos con otra serie de episodios que en la Ribera también tuvieron su repercusión violenta, que son las guerras carlistas, ¿vale? Las guerras carlistas es el enfrentamiento entre absolutistas, partidario del infante Carlos como rey de España, y las tropas liberales, partidarias de Isabel II como reina de España, ¿vale? La guerra comienza en 1833, se desarrolla hasta 1839, pero tiene sus episodios sucesivos en la Segunda y en la Tercera Guerra Carlista, que no termina hasta 1876. Y la Ribera del Duero se convierte en un espacio muy afectado por estas guerras, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues ahí tenéis
el incendio de Nava y Roa por el general Balmaseda, que aun no estando ya en guerra, entre comillas, hubo un grupo de carlistas que no aceptaron el final de la guerra con el abrazo de Vergara y siguieron cometiendo tropelías por la geografía española. Cabrera en el Maestrazgo y Balmaseda en la zona de Guadalajara, y también pues, hizo su incursión por nuestra zona. Es cierto que esta situación de inestabilidad va a generar en la ribera una dinámica en nuestros pueblos donde se crean dos grupos ideológicos que van a tener sus más y sus menos durante todo el siglo XIX y se va a proyectar a la primera mitad del siglo XX, que es la dicotomía entre liberales y carlistas, que está muy asentado en nuestra zona y está muy asentada en las familias de nuestra zona. Y estoy seguro pues, que si vosotros indagáis en algunos de vuestros mayores, pues os hablarán de los carlistas o faciosos, que es como se les denominaba en nuestra zona, ¿vale? Es un patrimonio que se nos va a perder, ¿vale? Y que estaría muy bien el que pudiéramos recuperar, ¿no? Y ya dejarnos de rollos de ideologías, sino más bien pues un poco las vivencias de nuestros antepasados. Bien, ahí en el medio tenéis a Vinaneta y a la derecha tenéis un proyecto que no se llevó a cabo, que es la construcción de un fortín para luchar contra los carlistas en Aranda, ¿vale? Se utilizaría la estructura del hundido convento del Santo Espíritu, que es lo que tenéis ahí claramente identificado, la iglesia y el claustro, y a la derecha se integraría el hospital, ¿vale? Que hoy se conserva, un trocito del hospital lo conservamos y lo llamamos la parroquia de Santo Domingo, ¿vale? Y bueno, ese proyecto no se construyó finalmente, o sí que se construyó, pero solo en la zona del oeste, y cuando en el año 1868 se hace el plano de Coello, pues todavía se conserva un trocito de ese muro oeste y el foso que lo delimitaba, pero no tenemos constancia de que se hiciera el resto del recinto. Bueno, ya para terminar el siglo XIX, hablar de algo que siempre pasa desapercibido para nosotros, ¿vale? Que es la revolución industrial en la Ribera, que tiene sus episodios importantes en nuestro territorio. ¿Hubo revolución industrial en la Ribera? Sí, la hubo, ¿vale? Con diferente éxito, ¿vale? Pero la hubo y es algo que no tenemos que olvidar porque es parte de nuestro patrimonio, ¿vale? Es lo que se llama coloquialmente patrimonio industrial y parece que solo puede estar en Barcelona o solo puede estar en Alcoy o solo puede estar en Bilbao, ¿no? Pero aquí también hubo una revolución industrial que nos ha dejado sus huellas. El primer paso más significativo es la desamortización, ¿vale? La desvinculación de los bienes de la Iglesia, de la nobleza y de los municipios, que pasaron a ser propiedad privada, fueron nacionalizados por el Estado, los de la Iglesia y los de los municipios, evidentemente las de los nobles pasaron a ellos y ya está, y fueron nacionalizados y vendidos en subasta pública. Fruto de esta subasta pública se crean importantes fincas que tratan de hacer una explotación moderna, entre comillas, de sus recursos, ¿vale? En la Ribera tenemos muchos ejemplos, pero solo uno exitoso, ¿vale? Es el de la ventosilla. La ventosilla es un bien de mayorazgo que pertenecía en su momento a los duques de Lerma y se va a vender, y que es comprado por un particular que luego pone en explotación junto a otros terrenos que va a aprovechar de la desvinculación de propios y comunales, y va a ponerlo en explotación de una manera racional, moderna, al principio de base ganadera y después va a diversificar, y hasta el día de hoy ha pasado por distintos propietarios, pero hasta el día de hoy en el que tenemos una explotación. Y claro, esto es patrimonio industrial, ¿vale? Hoy lo tenemos como enoturismo y esas cosas, pero el palacio que es muy bonito y tal, pero realmente ahí lo que hay es la muestra de que realmente en nuestro espacio tuvimos una verdadera revolución industrial donde la iniciativa privada pues cambió el sistema de explotación y tuvo éxito en ese desarrollo económico, ¿vale? Es verdad, la ventosilla es casi la excepción, pero lo hubo y deberíamos ya no solo destacarlo como un elemento etnográfico y de visitas, sino también como un elemento de nuestro patrimonio y nuestra iniciativa emprendedora. Y otros casos
pasaron por una fase de crecimiento y después desaparecieron. Y otros pues nunca cambiaron, ¿vale? Es el caso de Azanueva. Azanueva es el resultado de la desamortización de los comunales y propios de la comunidad de Villa y Tierra de Aza, que es comprado por un burgués burgalés que decide instalar una explotación en principio moderna. En principio su idea es crear un centro de producción adaptado a los nuevos tiempos de economía de mercado, pero bueno, que en el fondo lo que quiere convertir es su cortijo en el que perpetuar su memoria, y lo va a perpetuar hasta su hijo, pero sus nietos ya deciden venderlo todo y es fragmentado, y a día de hoy pues apenas conservamos 2 paredes de toda la instalación que hizo él. Hoy parte de esa estructura ha sido aprovechada por una bodega, ¿vale?, que ha construido un gran espacio de producción. Otro ejemplo sería Cuzcurrita, pero en este caso es fallida ya desde el principio, porque es un terreno que pertenecía a los señores de Valverde, y bueno, pues los señores, bueno, y el caso es que no hacen más que mantener a sus colonos y mantener el mismo sistema que tenían utilizando antes. Es decir, que no hay cambio en la estructura de explotación, ni hay cambio de nada. Y más fracaso fue todavía la vid. Los bienes del monasterio son nacionalizados, son vendidos en subasta pública, y quien los adquiere no consigue hacer absolutamente nada, y finalmente los abandona y los compra el Estado, para que en el siglo XX sean aprovechados por el IRIDA para construir los 2 pueblos de colonización que tienen que ver con el franquismo, ¿vale? Pero bueno, es significativo que en la Ribera tuvimos iniciativas de industrialización, de cambiar la estructura de producción, ¿vale? Unos salieron bien y otros pues no tanto, ¿no? Pero hay que poner en valor que sí que se hizo. Otro elemento vertebrador de ese crecimiento económico del siglo XIX es el ferrocarril, ¿vale? Hoy, desgraciadamente, no existe, ¿vale? Pero ese ferrocarril no hacía más que consolidar esa vía de comunicación que había entre el Valle del Duero y el este de la península ibérica, ¿vale? Y esta línea de ferrocarril, que con más fracasos que éxitos comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XIX, por fin, debido a distintos avatares económicos y políticos, pues se puso en funcionamiento en 1825 y permitía salir el producto, la producción, sobre todo cerealística y primaria, hacia un mercado tan potente como podía ser Barcelona, todo el Valle del Ebro y Barcelona. Y nos habla de esa idea de ejes transversales que no se focalicen solo en el espacio central, que es Madrid, y que le den vida a ese espacio que queda fuera de los grandes espacios centrales de España. Es un ferrocarril que va a tener una vida bastante interesante durante la primera mitad del siglo XX, pero que a finales del siglo XX pues ya dejó de ser rentable, su mantenimiento era muy caro, y bueno, pues otros intereses hicieron que desapareciera. Si veis, ahí no está el directo, ¿vale? Porque el directo es una obra de 1968, muy tardía y que ha tenido una vida muy precaria. ¿Cuál es el otro gran elemento de la revolución industrial? El otro gran elemento de la revolución industrial es la resina, ¿vale? La resina es una actividad que se va a generalizar desde más o menos mediados del siglo XIX en las zonas de pinares, ¿vale? Y que va a suponer una transformación muy importante de nuestro paisaje, ¿vale? Tenemos constancia en Torre del Pinar de una de las primeras resineras en los años centrales del siglo XIX, y a partir del éxito de esa resinera, pues se van a crear otras resineras en la Ribera del Duero, que también tiene una gran proyección en cuanto a espacio adecuado para el pinar, y la primera de ellas es la resinera Arandina, que parece ser que se crea en 1899, ¿vale? Hay otras más modestas, pero significativas, en Zazuar, Valverde y Arauzo de Miel, y no nos queda casi nada, ¿vale? Los de Zazuar, Valverde y Arauzo, pues estaría bien que vieseis a ver qué nos queda y qué hay, porque las referencias que he encontrado son muy pequeñitas. Hay más sobre la resinera de Aranda, pero del resto muy poquita cosa. Pero fijaos en la imagen que tenemos ahí,
¿vale? Esa imagen que tenemos ahí es la Aguilera, ¿vale? Y esa imagen serviría para cualquiera de nuestros pueblos, ¿vale? Claro, nosotros vemos esa imagen y bueno, pues es una maravilla, ¿no? Vemos pinos, vemos carrascas, vemos vid, vemos cereal, vemos la combinación perfecta de lo que es la fauna de nuestro, la flora de nuestra ribera, ¿vale? Pero realmente ese es un espacio totalmente antropizado, es decir, ahí ha intervenido el hombre. Nuestro monte es un monte en el que convivían sobre todo las carrascas que podéis ver ahí, y el pino era, había, pero no, había donceles, pero durante el siglo XIX y principios del XX se introduce el pino resinero, ¿vale? Porque da muchísima rentabilidad hasta mediados del siglo XX, ¿vale? Y eso ha transformado nuestro paisaje y eso ha generado una visión muy bonita, pero un poco peligrosa, ¿vale? Porque realmente estas plantaciones respondían a una explotación que se cuidaba porque era fuente de recursos, pero que ahora pues no se cuida y realmente el pino destinado a la resina es una tea, ¿vale? Y es un peligro que tendremos que aprender a gestionar porque ahí hay una riqueza vegetal inmensa, pero realmente este paisaje responde a una actividad económica de finales del siglo XIX que ahora no tiene aprovechamiento. Como no tiene aprovechamiento, pues no se está cuidando y como no se está cuidando, pues puede generar un problema, ¿vale? Entonces, es algo que no sé si somos conscientes todavía de su existencia y con el cambio climático, pues esos pinos van a resultar todavía más peligrosos, ¿vale? Bueno, esto en lo que se refiere a la revolución industrial y el siglo XIX. Ya para terminar, pues 2 pinceladas sobre el siglo XX y ya damos por terminado esta charla, ¿vale? Bien, el siglo XX en España es bastante, pues que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Es bastante particular, ¿no? Y si se caracteriza por algo es porque ya no solo la guerra civil, de la que parece que no nos cansamos de hablar, sino todo el siglo XIX se caracteriza por una gran inestabilidad, ¿vale? Comienza con la crisis de un sistema que había dado estabilidad a España, que es la Restauración, en el que el fraude electoral, el caciquismo, pues había corrompido perfectamente el sistema político. Pasa por unos momentos de crisis aguda como es la del 17, vinculado a la Primera Guerra Mundial, que aunque no participamos, la vamos a sufrir en el plano económico de una manera muy potente, primero porque fabricamos y después porque dejamos de fabricar. Pasa por una primera dictadura militar de la mano de Primo de Rivera, que sí que es cierto que tiene unas plasmaciones económicas significativas en la Ribera del Duero, por ejemplo, la creación de la carretera nacional, ¿no? Que articula la comunicación entre Madrid y Irún, y bueno, que va a crear un grave problema asociado a la depresión del 29, porque el endeudamiento del Estado va a hacer que España, cuando estalla la Gran Depresión en 1929, se encuentre en la más absoluta de las miserias. Esa miseria pues coincide con un intento, el primer intento democrático en España, que es la Segunda República, y que bueno, pues está lleno de elementos de inestabilidad social, política, religiosa, que va a desembocar en un enfrentamiento entre una iniciativa conservadora, fascista, militar, que elimina un sistema democrático en crisis, ¿no? Esta guerra civil tiene muchas manifestaciones que no vamos a entrar y que nuestra ribera, aunque no era zona de conflicto, sí que fue zona de violencia y que afortunadamente últimamente se está revisando, no con carácter revanchista, sino para recuperar nuestra identidad. Y bueno, pues que terminó con la imposición de un sistema militar que duró hasta 1975. En el contexto de esa dictadura militar, la Ribera del Duero va a experimentar un cambio muy significativo. Vamos, posiblemente después de la Revolución Neolítica, el más significativo, que viene asociado a eso que llamamos el desarrollismo, ¿vale? A partir del plan de estabilización del año 1959 se va a modernizar, España va a entrar, va a abandonar la autarquía y va a introducirse el sistema capitalista. Eso es aprovechado por las grandes multinacionales europeas y norteamericanas que ven aquí algo muy, muy atractivo, que es la mano de obra, ¿vale? Y esto tiene su repercusión en la Ribera del Duero.
Esa repercusión viene de los planes de desarrollo, ¿vale? Que Aranda optó a ellos, pero en el año 64 el gobierno central decidió dárselo a Burgos, y eso fue un gran varapalo para las aspiraciones de la Ribera del Duero, ¿vale? Bueno, a finales de los 60, 69, 70, pues esa decepción con el plan de desarrollo, pues trató de solventarse con el polígono de descongestión industrial que todos conocéis y que es el polígono Allende Duero, y que significó la posibilidad de que se instalaran multinacionales que recibían ciertos beneficios fiscales y de otro tipo para abandonar el gran núcleo industrial que era Madrid, abandonar o no ponerse allí, ¿vale? El primer paso, como bien sabéis, lo dio la factoría Michelin, y a partir de ese elemento de atracción que fue la factoría Michelin, pues empezó a desarrollarse una actividad económica. ¿Eso repercute en la Ribera? Absolutamente, ¿vale? Absolutamente, la Ribera, la ciudad de Aranda se convierte en el polo de atracción, desarrollo de nuevos barrios, como puede ser Santa Catalina, como puede ser el polígono residencial, y eso fue claramente en detrimento del espacio rural del entorno, ¿vale? Que bien a través del éxodo rural hacia, quiero decir, todos tenemos familia que vive en Bilbao, que vive en Madrid, que vive en Barcelona, a través del éxodo rural nuestros pueblos pues se quedaron un poco vacíos, bastante vacíos, ¿vale? Y bueno, pues también es verdad que de la mano de ese éxodo y ese crecimiento industrial, pues en la Ribera se produjo un proceso de modernización, de transformación de nuestra producción de subsistencia a una producción vinculada a la agricultura de mercado, cuyo mayor éxito, sin lugar a dudas, hasta el momento, va a ser a partir del año 85 la creación de la denominación de origen Ribera del Duero. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos ido transformando en una agricultura de calidad, una agricultura que genera un valor añadido muy significativo vinculada al vino, pero que también tiene otros elementos de desarrollo cada vez más abiertos al espacio exterior. ¿Qué se nos presenta ahora? Bueno, pues se nos presenta ahora un periodo en el que posiblemente vivimos como nunca se ha vivido en la Ribera del Duero, de bien, quiero decir, y donde, bueno, pues esos problemas que tenemos de despoblación, de abandono de nuestros pueblos, pues viven un momento en el que hay espacio para la esperanza, y vosotros precisamente sois uno de esos exponentes de esperanza, y ya no solo de algo que se trata de conseguir, sino algo que habéis conseguido, que es, bueno, pues poner en el mapa un espacio con un patrimonio humano, cultural, histórico y de todo tipo súper importante, y que vuestro trabajo pues está potenciando, y desde luego jugáis una función impagable. Bueno, muchas gracias por todo y gracias por vuestra atención y vuestra colaboración. Ahora, pues yo estoy abierto a vuestras preguntas, pero sobre todo a que esto os sirva de algo en vuestro maravilloso trabajo que hacéis, y bueno, pues ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, y habrá que poner una línea más en esa continuidad del recorrido histórico de la historia de la Ribera del Duero, que será esta presentación que acabas de hacer tú, porque ha sido magnífica y increíble el esfuerzo de síntesis, de visión en conjunto, con rigor y de una forma amena. Yo creo que a todos nos ha gustado mucho, cada uno. Habrá que volver a verlo, pero desde luego que ha sido un material, aparte de muy agradable, muy útil. Y eso es lo que se va a ir viendo con el tiempo, poco a poco, porque yo creo que la utilidad que puede tener esta charla va mucho más allá de la hora que hemos estado escuchándola, y que va a tener una gran repercusión más adelante también. Bueno, pues venga, preguntas entonces e intervenciones. Tenemos un ratito. Bueno, nada más, o sea, de momento agradecerte muchísimo, es un gusto tenerte, Jesús, en estas charlas. Sigo pensando que tus alumnos, estudiantes, tienen mucha suerte de tenerte como profe de historia. Venga, chicos, y chicas, a ver qué preguntas o qué intervenciones surgen. Adelante. Cada uno puede activar su micrófono, ¿vale? Hemos estado hablando con Jesús, por ejemplo,
a mí me ha gustado pues algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, de las varias cosas que has dicho he apuntado algunas, así como por ejemplo, bueno, de manera no sé si anecdótica, pero la posición que tiene la Aguilera a la hora de pasar la monarquía con Cisneros, de pasar la monarquía feudal a moderna. Luego he señalado también aquí lo que señalas tú de la vía o autopista del Duero y que se refuerza con el ferrocarril, pero que es algo que viene existiendo desde hace tiempo, la conexión de esa interior de la península ibérica. Venga, adelante, intervenciones, preguntas. Pues A si no ver, pregunta nadie, pregunto yo. adelante, Carmen. Bueno, gracias Jesús, porque desde luego nos has, reitero lo que ha dicho Isidro, ¿no? De que bueno, ha sido un resumen fantástico, que nos has ahorrado horas de lectura, pero a mí concretamente también me has abierto algunos caminos para seguir estudiando. Yo hay una cosa muy concreta sobre la que te quería preguntar. Yo soy de Gumiel de Izán y para mí el enterramiento neolítico este de Gumiel de Izán, del que algunos autores habláis, para mí es un poco como el billete de 500 euros de Bin Laden, ¿no? Porque la gente habla, pero yo nunca lo he visto, y en el nunca lo he visto quiero decir que si bien he visto referencias a él, nunca he podido acceder a esos documentos en los que se basan otros autores. Entonces, si tú tienes un documento concreto donde se hable de este enterramiento, pues me gustaría acceder a él. Vale, me temo que yo tengo la misma información que tú. De todas formas, puedo revisarlo porque me da que es una intervención de urgencia que se tuvo que hacer y que seguramente el informe está en tu ayuntamiento y en la delegación del gobierno en Burgos, que Ya, hay un archivo que recoge todas las intervenciones arqueológicas. ya. Bueno, es que Generalmente estas intervenciones se deposita una copia en el ayuntamiento. Yo no sé si has preguntado ya. en el ayuntamiento y también... Bueno, yo directamente no. Yo trabajaba en colaboración con Pedro Ontoria. Sí. Y alguna vez comenté con Pedro todo esto, ¿no? Y yo no sé si en el ayuntamiento es que lo tienen despistado o qué, pero Pedro no pudo tampoco acceder a él. Sí. Pero bueno, insistiré. Mira, yo te digo el caso de Aranda. En Aranda la Junta da una copia también. Y dependiendo de qué, la copia está en urbanismo, está en jardines o está en cultura. Entonces no hay un orden ni que te puedes encontrar el documento a lo mejor en cualquier sitio. Y es triste decirlo, pero si en un ayuntamiento como el Arandino, que en teoría tiene mucho más personal y tal, pues la documentación no se sigue unos criterios para su almacenamiento, pues me imagino también que pues en pueblos como Gumiel, que tenéis un secretario y todo lo hacen los concejales, lo hacen casi por iniciativa personal, pues claro, tiene que ser súper complicado el almacenar toda esta información. Bueno, gracias. Luego, a ver, ha habido una cosa que no me ha quedado muy clara porque he tenido problemas de conexión y alguna vez se me iba el sonido. No me ha quedado claro si el mojón de la Pijotada de Villanueva era neolítico o sea, era un menhir o no, o era el mojón que pusieron en el siglo, en el amojonamiento con quemada y esto. Bueno, a ver, certeza no tenemos ninguna, porque ¿quién no nos dice que ese menhir no fue un menhir neolítico fuera reaprovechado? Pero lo que sí que sabemos es que ese amojonamiento está vinculado a una comunidad que tiene su origen como muy antiguo, tiene su origen en la Edad Media. Entonces, ese límite es un límite medieval que nosotros tenemos constancia a través de la documentación de, a ver, en concreto,
pensad que Quemada es parte de la villa de Aranda hasta el periodo moderno. Es decir, que posiblemente ese mojón, reutilizado o no, se puso ahí en el siglo XVI como muy tarde, ¿vale? Entonces, hombre, yo no te puedo decir que no lo sea, porque a lo mejor es reutilizado, pero tiene toda la pinta de que se trata simplemente de un mojón y que precisamente en ese espacio, que es el lindero entre una comunidad grande, que es la arandina sinovense, y Gumiel, porque Villanueva de Gumiel pertenecía a Gumiel, pues todo apunta a que sea del siglo XVI o como mucho del siglo XIII. Ya. Pero a lo mejor es un reutilizado, pero lo que no tiene muchos visos de realidad es que las comunidades neolíticas del 2000 a.C. mantuvieran la misma organización territorial que la Edad Media. Entonces, si es reutilizado, no lo sé. Pero que donde está ahora no es neolítico, certeza al 95%. Ya, porque luego has hablado del otro, que dices que no tenías foto, pero bueno, yo del otro, que está justamente, digamos, entre los límites de Villanueva, Gumiel y Tubilla, Sí. bueno, ahí es que hemos hecho hasta teatro, ¿no? Entonces me lo conozco Sí. bien, pues también es muy parecido, ¿no? O sea, sí. también digamos que está ahí y bueno, son hermanitos. Y bueno, nada más por mi En parte. el plano de 1688 aparecen al menos cinco de las mismas características, ¿vale? Lo que pasa que claro, es muy fácil identificable por el agujero que tiene en el medio. Entonces es bastante significativo que... Sí, bueno, en un que te digo espacio yo también tiene agujero, ¿eh? O sea, que el ¿ves? El teatro lo otro también hicimos tiene de la agujero. monja y Bueno, pero es que está en el y sitio que del sigue estando fraile. ahora y tiene agujero. ¿Cómo dices? Que el que decimos de la Pijota sigue estando Sí, donde estaba en 1688 con su agujero. sí, y que te digo yo, posiblemente, porque es que tampoco he podido ver el mapa ese, no lo he podido identificar muy bien, tengo una pantalla muy pequeña, pero pues también seguramente estará. Pero no, que no necesitan. Bueno, venga, más preguntas, más intervenciones. Venga, más... Cuando se pueda. Adelante, no sé quién ha hablado. Juan Manuel, Hola. ¿verdad? Sí, cuando se pueda. Fuentenebro, adelante. Bueno, entre Fuentenebro, Bueno, Pardilla Pardilla. y Torregalito, adelante, sí. Sí, bueno, lo primero de todo, yo soy un recién llegado, es la primera vez que estoy aquí. Jesús, me siento afortunado de escucharte y de aprender. Es una auténtica maravilla para mí. Me siento afortunado, con eso lo digo todo. Bueno, yo quería hacer un comentario. Vamos a ver. Dice que algunas personas, que yo creo que aquí estamos en familia y todos sentimos esa inquietud, estamos muy preocupados por los temas de nuestros pueblos, por recuperar todo lo que anda por ahí perdido en documentos, por ponerlo al alcance de todos, y en eso andamos. Yo me metí primero con el tema de Pardilla y entonces la pregunta que quiero hacer ahora está relacionada precisamente con Pardilla. Encontré en los juicios que hubo con Milagros por los límites territoriales muy extensos documentos de 1790. Se cita un terreno donde hubo una ermita. Después localicé que esa ermita había existido en un censo de ermitas de 1612 y menciona que era muy antigua y que había estado donde antes estaba el Sanctis Curvalis. Entonces, ¿qué es el Sanctis Curvalis? Pues todos son hipótesis, es un latín medieval. Entonces, quiero decir que no consta en ningún sitio. Cuando tú encuentras una cosa como esa, ¿qué se puede hacer? ¿Dejarlo estar y mencionarlo y ya está, Jesús? Hombre, lo más importante es registrarlo, ¿no? Que es lo que tú has hecho y eso está muy bien. A ver, francamente es una tarea muy ardua y a veces la respuesta no la encontramos en la documentación de la época, sino que la encontramos en documentación posterior o anterior.
¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es registrarlo para que el que venga detrás de nosotros ya tenga un trabajo hecho y complemente lo que estamos haciendo. No sé, por poneros un ejemplo, todos conocéis el barrio Santa Catalina, ¿no? De Aranda. Bueno, pues el barrio Santa Catalina de Aranda se llama así porque en su momento, es decir, en el siglo XIV, siglo XV, allí había una ermita de Santa Catalina, que es el mismo caso que me comentas tú. Se perdió del todo, absolutamente del todo, pero afortunadamente estudios que se han hecho del siglo XIX han descubierto que ese espacio fue reutilizado durante la francesada y ese espacio fue cedido al obispado de Osma. Con lo cual, pues bueno, eso que no sabíamos si era verdad, que existía una ermita en el siglo XIII-XIV, pues hoy ya lo hemos constatado con documentación que es del siglo XIX. No sé si... Pero claro, durante mucho tiempo pues pensábamos, bueno, Santa Catalina de qué, bien, pues yo qué sé, que al cura se le ocurrió, pero no, realmente hay una tradición ahí que está asentada en la Edad Media y que, pues mira, afortunadamente estudios posteriores nos han corroborado que allí había una ermita que se usó en el XIX y que tenía su origen en la Edad Media. En tu caso, pues exactamente lo mismo, pero claro, lo importante es el paso que ya has dado, que es constatar que hay una documentación que nos habla de un espacio determinado. Con el paso del tiempo, seguro, pues que inquietudes como la tuya o como la de otros compañeros, pues harán que tengamos más perfilado ese espacio. O sea que ya tu trabajo ya lo has hecho. Y ahora, pues a confiar en que otros colaboren contigo. Vale, te hago un comentario simplemente nada más. Me perdí junto con otro de mi pueblo por la zona por la que supuestamente ha estado la ermita de San Martín y antes el Santisco Valis, y encuentras allí una construcción, un par de paredes más raras que otro poco, que nadie sabe qué hacer, y entonces, ¿qué haces? ¿A quién le dices? Oye, ¿por qué no echáis un vistazo a esto? Bueno, a ver, legalmente. Hay un servicio territorial en Burgos que se encarga del patrimonio. Y además, gente que está trabajando allí está vinculada con la Ribera del Duero. Así que, oye, pues coméntaselo. Y veo que en las notas habéis puesto, está hecha la carta arqueológica de la provincia de Burgos. Entonces, a lo mejor ese espacio que tú has visto ya está catalogado y ya está identificado, ¿vale? La carta arqueológica está en la delegación del gobierno de Burgos, pero también está en tu ayuntamiento. En el ayuntamiento de Pardilla tiene una copia de la carta arqueológica. No, pero no está, ¿eh? No, No está, ¿no? debería estar, es el que no la han cuidado, pero debe estar. También os digo que, a ver, el problema de la carta arqueológica es que, claro, es un registro de la riqueza arqueológica que tiene cada uno de los pueblos. Y a veces se ha interpretado que es un catálogo para saqueadores, ¿vale? Con esa idea de que escondemos tesoros por todas partes y yo no sé vosotros, pero estoy seguro que ninguno de vosotros le sobra el dinero como para irlo escondiendo por ahí, ¿vale? Entonces ahí, pues eso, hay hallazgos casuales, pues yo qué sé, pero son muy casuales. Lo normal es que los yacimientos arqueológicos no tengan nada de valor monetario, ¿vale? Tienen muchísimo valor, pero valor patrimonial, valor que es de todos nosotros, ¿no? Entonces, claro, a veces las autoridades tienden a esconder esos documentos por el hecho de que no se convierta en el festival del saqueo y esas cosas, pero bueno, en principio, quiero decir, en tu caso, que tú tienes ya un reconocido, un bagaje investigador, pues no habría ningún problema en que te acerques a Burgos o solicites por escrito a Burgos que te proporcionen la carta arqueológica de donde sea para comprobar los datos que sean. De hecho, el acceso es público, ¿eh? Allí, si tú vas allí, el acceso es público. Ahora con esto del COVID, pues hay que pedir cita y tal, pero es público. Es decir, que eso es patrimonio de todos. Lo pagamos entre todos y está a disposición de todos. Vale, Hola vale. Jesús, soy Guadalupe. A ver, Guadalupe, que no te veo. Hola, buenos Guadalupe desde días. Alcalá de Henares, Buenos ¿qué tal? días, Buenos buenos días. días. Enhorabuena por tu conferencia, muy ilustrativa. Mira, te quería preguntar, yo estaba equivocada, creía que los baceos llegaban hasta Rauda, hasta Roa, y a partir de ahí eran ya los arébacos.
pero nos has dicho tú que la Casa de los Moros se asienta sobre un castro vacío. Entonces, ¿dónde empezarían los arébacos? ¿En qué zona Muy se buena podría pregunta. delimitar? Muy buena pregunta, porque es lo que se están planteando todos los investigadores de ese periodo, ¿vale? Bien, se supone que el Valle del Riaza es precisamente el límite, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué le pasa al castro de Adrada? Pues que está al otro lado, ¿vale? Justo al otro lado del río. ¿De qué adscripción es? Pues todo apunta a que, aunque está al otro lado del río, está en las inmediaciones del río. Entonces todo apunta a que es vacío, pero claro, eso es una suposición, porque hasta que no se investigue en condiciones ese yacimiento, pues tampoco te podemos, al menos yo no te puedo dar una respuesta de ese es vacío o es arébaco, ¿vale? Es tan potente es tan potente el castro de Rauda que se supone que tiene una zona de influencia bastante amplia, ¿vale? En la que estaría también el de Adrada. No sé si me explico. Bien, bien. Y Que yo que creía ya que Aza... el Valle del Riaza sería frontera, pero en un sentido, o sea, no una línea, ¿vale? Sino en un sentido más laxo de zona de influencia. Y posiblemente el límite, gran zona de influencia Rauda, gran zona de influencia el Alto del Cuerno de Quintana Raya. No sé si me explico, Bueno, ¿vale? bueno. Yo creía que Aza ya era arébaco, pero bueno. Claro, no. Si no, Sí. no está claro, pues no sé. A Hasta ver, que no se encontrasen restos, si encontrásemos la necrópolis, por ejemplo, pues se podrían tener más datos. Pero así, claro, pues... la descripción cultural del material que encontráramos pues nos identificaría más con vacíos o más con arévacos, Muy ¿vale? bien. Pero no sé, o sea, no sé responderte. Y, hombre, pues si consultamos a algún investigador de la Segunda Edad del Hierro, ¿vale? Pues a lo mejor te sabe dar una respuesta más contundente, ¿no? Pero claro, eso de pensar que una línea es la separación entre uno y otro cuando hay tanta proximidad entre Adrada o entre Adrada, Aza y Roa, pues es un poco, en ese periodo es un poco problemático, ¿vale? Pero bueno, que se investiga, se excava y se descubre, pues a lo mejor podemos Que se responder. escribirá. Bueno, yo de Muchas momento no gracias. puedo, ¿eh? Gracias. Pregunta Marisol si entonces el de Montejo sería arébaco. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, ya hemos visto Lamento que hay comunicar que no lo sé, ¿vale? Porque es esa zona de influencia, todo apunta a que ese sí que sería arébaco, pero no lo sé, no te puedo responder. No. Tú después de todo esto, Jesús, así en una línea, en un titular, ¿crees que existe una identidad histórica ribereña? No. en una palabra, no, ¿vale? A ver, lo que es un territorio que tiene una serie de características y la población que ha vivido en ese territorio hasta el periodo preindustrial, pues siempre ha sabido gestionar esas características y esas potencialidades que ha tenido el territorio. Es significativo que en la principal habitación de la villa de Santa Cruz de Baños aparezca una escena de Baco. Es significativo que en el siglo II o III después de Cristo el dueño de una gran mansión con un potencial económico bestial que tiene relaciones con el norte de África ponga al dios del vino en su habitación principal. Claro que es significativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que solo ha habido vino en la ribera? No, pero quiere decir que la población que ha vivido aquí pues ha visto que la potencialidad de este territorio pues está muy vinculado a un producto que es el vino y que puede sacarle muchísima rentabilidad. No tiene puesto un olivo, ¿vale? Porque posiblemente, pues conociendo nuestro clima y nuestro territorio, pues el olivo muy bien en Jaén, pero no muy bien aquí, ¿vale? Entonces, ¿eso quiere decir que los ribereños desde de que el mundo es mundo estamos vinculados a la cultura del vino? Pues a lo mejor es que estamos vinculados a las potencialidades de nuestro territorio y que sabemos aprovechar
las características que tiene el territorio para sacarle el máximo provecho por pura supervivencia. Pero Y eso que hoy es en día hablar de puede una ser identidad también. ribereña. Sí, sí, perdón. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Perdóname, No. te he interrumpido porque en parte porque nos queda súper poco tiempo. Muchas gracias. A ver, venga, última. No, te estaba diciendo que el patrimonio conjunto sí que puede ser un elemento conjunto, el patrimonio que tenemos como un elemento identitario. Adelante, venga, última pregunta. ¿Quién se lanza? Yo sí, no hay nadie, la hago yo. Venga, adelante, Juanma. La hago. Vamos a ver, mira, en la Sierra de Pradales, que coge varios pueblos de nuestra zona, es relativamente fácil encontrarse una raedera. Bueno, yo el otro día me encontré una punta de flecha de siles que de siles no, de cuarcita, que es más raro. Entonces, pero en zonas no arqueológicas. Bueno, yo que sé, en un arroyo de Fuentenebro me encontré una tapa de una cazuela de una cerámica neolítica, pues la tapa talladita en guijarro, redondita y tal. Entonces, eso no son zonas arqueológicas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hago con eso? Bueno, en teoría lo que tienes que hacer es dejarlo donde estaba. Bueno, vale. Eso es lo que... Porque el patrimonio está protegido y aunque sean hallazgos casuales, que si es un objeto... A ver, por cómo lo comentas, son elementos arqueológicos que están desplazados, ¿vale? Están en posición secundaria y que por lo tanto no están asociados a un yacimiento. Si estuvieran asociados a un yacimiento, lo que hay que hacer es dejarlo. Si está documentado, pues protegerlo la medida que puedes, es decir, no sé en qué medida podemos, pero... Y si no está documentado, pues comunicárselo al Servicio Territorial de Patrimonio, ¿vale? Si son hallazgos casuales, quiero decir, el que se da un paseo por Clunia y encuentra una moneda, no es un hallazgo casual, ¿vale? El que se da un paseo por el campo y encuentra una flecha de cuarcita, bueno... Ahí hay dudas, ¿vale? Porque, a ver, lo que es el siles y la cuarcita se utiliza como elemento de armamento durante al menos hasta la Edad Media, ¿vale? O sea, que un hallazgo casual no es un yacimiento paleolítico, ¿vale? Porque recordad que nuestros trillos, ¿vale? Pues hasta hace bien poco llevaban trocitos de sílex y muchos de ellos pues, siguen la misma técnica de desbaste del trabajo paleolítico, ¿vale? Y neolítico, que los neolíticos también utilizaban. Entonces, a veces es fácil confundir una pieza del siglo XIX con o pensar que esa pieza del siglo XIX es del paleolítico o del neolítico. Ahí ya tendríamos que ver cómo es la pieza y ver si hay restos de siega o de fricción, bueno, es un poco más complicadillo. Pero bueno, si son hallazgos puntuales que no están asociados a un yacimiento, pues no pasa nada. El problema es cuando son asociados a un yacimiento. Bueno. ¿Alguna cosilla más? Venga, saltándonos un poco o metiéndonos 2 minutos en el tiempo que nos habíamos dicho. Mira, a veces nos vemos que, por ejemplo, estoy pensando ahora en Sotillo de la Ribera y estoy pensando en cuando empezamos a diseñar la ruta allí en Sotillo, veíamos que pues que aparecía en la historia en el siglo XVII, luego un poco en el XVI a lo mejor, pero siempre dependiente de Gómez de Mercado y tal. Pero claro, en realidad seguro que los sotillanos llevaban muchísimo más tiempo allí, ¿no? El problema era que no aparecían o no... Entonces nos resultaba muy complicado empezar a contar la historia de Sotillo un poco antes del siglo XIV o XV. De hecho, aquí hay sotillanos, si queréis decir algo. Pero en este sentido, claro, tu intervención de hoy nos sirve como una guía. No tiene que decir que todo lo que ha ocurrido
todo lo que tú has contado ha ocurrido en cada uno de los lugares, pero sí que nos da una guía y no sería, por lo tanto, desacertado utilizar, en este caso de Sotillo, en el que veíamos que a la hora de diseñar nuestra ruta no podíamos remontarnos más allá del siglo XIV, pues no sería descabellado eso, o sea, utilizar partes de tu intervención de hoy, ¿no? Sintetizadas y si queremos, no porque sí, y adaptarlo a ese territorio concretamente, ¿no? O sea, es válido, ¿verdad? Todo lo que, algunas de las cosas que has dicho para... Yo, Isidro, a mí la propuesta me parece súper bonita y práctica, ¿no? Pero el principio es que absolutamente todo lo que hemos explicado en estos 50 minutos, todo ha pasado de todas partes. Es decir, Sotillo no tendrá fuentes que nos atestiguan que había población neolítica, pero la hubo seguro, ¿vale? ¿Qué nos falta? Pues nos falta atestiguar que hay un yacimiento, pero que con el tiempo ese yacimiento aparecerá, con el tiempo. El tiempo en historia es muy largo, ¿vale? Entonces, no hay islas que no hayan vivido el Neolítico, no hay islas que no hayan vivido la Edad del Hierro, ¿vale? Lo que quiero decir, cuando desde Roa se controla el territorio en la Segunda del Hierro, se aprovecha también el espacio de Sotillo. Lo que pasa que no tenemos la constancia ni la constatación de que hay unos restos que nos hablan de que allí había población, pero seguro que la había. No sé si me explico. Claro, construimos la historia a partir de la documentación que nos ofrecen los yacimientos o los textos escritos, ¿no? Pero en todas partes hubo neolítico, ¿vale? De la ribera estoy hablando, ¿eh? En todas partes hubo edad del hierro, en todas partes hubo dominación romana, ¿vale? Los romanos explotaron el espacio de Sotillo, como explotaron el espacio del Gromejón. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la constatación. Con el tiempo y futuras investigaciones lo veremos. Nadie diría que en el Valle de la Arlanza está plagado de yacimientos neolíticos, pero había un proyecto de la Universidad de Burgos con otra universidad y han descubierto una red de asentamientos neolíticos impresionante. ¿Y eso qué ha sido? Pues en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque se han puesto. Entonces, seguro que en nuestro territorio hay exactamente lo mismo. ¿Qué nos toca? Pues estudiar. Muy bien, claro que sí. Vale, pues nada, vamos a terminar, que ya nos hemos pasado el tiempo que nos había alguien habíamos con la dado. mano levantada, me ha parecido. ¿Puede ser? Sí, era yo. Luis. Adelante, Luis, sí. Luis de Fuentecentro. ¿Qué tal? Sí, Bueno, Luis, ¿qué tal? Sí, bueno, que yo también es la primera vez que atiendo estas charlas, que me ha parecido sumamente interesantes. Bueno, lo primero, muchas gracias. Y luego quería hacer una pregunta respecto a la documentación. O sea, se ha hablado de que, por ejemplo, Juan no había estado en su proceso de investigación y desde el punto de vista académico, me acuerdo, pues normalmente están las revistas donde se sigue traza de la investigación que se ha hecho para contribuir a ese conocimiento para gente que venga después. Pero desde un punto de vista pues, más local, en el que la gente pues, no accede a una revista de investigación, ¿cuál es o sea, dónde recomiendas, Jesús, esas pequeñas contribuciones cuando has hecho una pequeña investigación sobre tu pueblo, sobre algo que has descubierto y has puesto información junta que podría ser útil, debería ponerse? Y quizás, si me ocurre, no sé si se ha utilizado en este foro o en la plataforma de Wikipedia. Es decir, Wikipedia es una enciclopedia fantástica que de alguna forma accede de forma abierta, que permite vincularlo con sus correspondientes fuentes. Y yo no sé si en este foro ha habido alguna iniciativa, por ejemplo, pues a la hora de documentar trabajo hecho, si no vas a un artículo de investigación de carácter académico, que sí puedas hacerlo a través de una entrada en Wikipedia. Pues mira, es una idea fenomenal, ¿eh? Aparte de Wikipedia, que me parece muy bien, y claro, al final cuando buscamos información de un lugar, el acceso más fácil es tirar de internet, ¿no? Entonces a mí, claro, yo cuando me dio la lista de los participantes, yo he buscado a ver cosas un poquito más concretas de cada uno de los pueblos. Y me ha llamado mucho la atención, bueno, pues que no tanto Wikipedia, ¿no? Porque al fin y al cabo Wikipedia es abierto y
y a veces da un poco de respeto, pero me ha llamado la atención que todos los pueblos de la Ribera han pagado a una empresa para que les hagan una página, digo yo que han pagado porque todas son iguales, una página del ayuntamiento, ¿vale? Que tiene el nombre del pueblo, ¿no? Y me llama la atención que ahí tienen todos un apartado reservado a la historia y ahí, no digo todos, pero casi todo está vacío o una línea. Entonces, en el sentido que tú dices, una forma muy sencilla, porque al fin y al cabo son espacios que se albergan y se pueden estructurar, una forma muy sencilla de hacer público lo que acabas de decir, que es las inquietudes que cada uno de vosotros tenéis, sería a través de la página, y eso es sencillo porque es pública. Quiero decir que es pública en el sentido de que todo el mundo lo puede ver y es pública que lo mantenemos con el presupuesto de nuestros impuestos. Entonces, ese sería un espacio, pero también, igual que Adri, si entráis en Adri, que habréis entrado, veis que Isidro ha puesto nuestros cursos allí y se puede acceder a verlos en YouTube, pues quizá, siguiendo tu propuesta, estaría muy interesante habilitar un espacio para meter las visitas didácticas que hacéis en los guiones de las visitas didácticas y este material que tú estás comentando y que podría enriquecer no solo a la gente que quiera saber del pueblo en concreto que vaya, sino también al resto de los que estáis trabajando en ello para que os sirva un poquito de modelo de cómo se ha hecho y la vinculación que hay con el pueblo vecino o con el pueblo que está a 8 pueblos más allá. Entonces me parece muy interesante en ese sentido crear lo que se llama un repositorio, ¿no? Un espacio de intercambio de este tipo de información. Me parece muy interesante lo que estabas planteando. Sí, en ese sentido, bueno, realmente nosotros nos concentramos en en difundir ese conocimiento a través de las visitas presenciales en el proyecto en las rutas del proyecto Te Enseño Mi Pueblo. Es cierto que no nos hemos metido con el espacio virtual de Wikiloc, pero también es cierto que el conocimiento que nosotros tenemos generado y conseguido, cuando digo nosotros, es todos nosotros que estamos ahora aquí reunidos y la gente que no está aquí, todo ese conocimiento, todos y cada uno, las fichas de las rutas, recuerdo que las generáis vosotros. Entonces, bueno, que pueda estar en internet, pues bueno, pues claro, nosotros de momento no, nos concentramos en todo ese conocimiento rescatado. De momento nos estamos concentrando en el ámbito físico y presencial. Pero sí, es una opción que está ahí disponible para cualquiera de nosotros. Por ejemplo, en las rutas de Wikiloc, bueno, pues sí, ahí sí que de Wikiloc, no de Wikipedia, por ejemplo, pues bueno, no tenemos una súper descripción o transcripción o imágenes de los libros de historia, pero sí que tenemos, pues por ejemplo, algún detalle de los elementos que vamos rescatando en las rutas. Pero bueno, tiempo al tiempo. Wikipedia, todavía no nos hemos metido con ello. Bueno, ya estaba poniendo un comentario sobre Wikipedia en el chat y es que ahora mismo no admite trabajos originales. Tienen que ser ya, o sea, tú te puedes elaborar un artículo, pero tiene que ser siempre basándote en fuentes ya publicadas. Las fuentes pueden ser tanto digitales como en papel, pero ahora mismo, o sea, tú haces un artículo original y no lo puedes colgar directamente en Wikipedia. Tienes que primero, pues, incluso además, depende de quién te lo revise, pues se necesitan 2 o 3 fuentes, no vale con una. O sea que esto es una cosa, Wikipedia está muy bien, pero yo creo que con el material que hay publicado, ya digo que no tiene por qué ser en el país, sino que puede ser revistas locales, pues no se está, o sea, se pueden completar desde luego algunos artículos, pero claro, eso tiene que ser la gente del propio pueblo o la gente que tenga un interés directo, ¿no? Porque si no, pues... Y yo creo que se están explotando poco todavía las revistas locales. Totalmente de acuerdo. Adicta, desde luego, sí, a ir a la sí. biblioteca de Aranda y sentarme allí y chaparme las revistas locales. Y hay algunos pueblos que sí que mantienen cosas, pero otros pues parece que no se atreven, ¿no?
y desde luego Internet lo estamos explotando poco en ese sentido. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Aprovecho también para decir que la sección de la Biblioteca de Aranda de Local es riquísima en libros y en publicaciones y suele haber novedades. Vamos a ver, es interesante pasarse por allí. También que es un poquito más desconocida, arriba, en la planta de arriba hay otra sección local, que es impresionante, también está súper bien. Y luego la de las revistas locales, que yo reivindico con Carmen, porque, y además ahí tenemos nosotros, la ciudadanía participativa, tenemos un espacio abierto, pues el que queramos, ¿no? O sea, que es y además muy interesante y muy, muy bonito. Y muy cercano y muy directo y muy de un diálogo directo con nuestros vecinos. Muy interesante con el exterior. Bueno, vamos a terminar la reunión, que se nos ha hecho un poco tarde, pero bueno, siempre nos quedamos con ganas de hablar, eso es bueno, y de comentar jugadas y cosas. Ahí es donde nos veremos en las rutas. Todos los fines de semana cuando sea posible y nos lo permita la situación, y nos emplazamos para la segunda jornada de formación, que va a ser el día 19 de febrero, que es un martes, porque nuestros invitados, lógicamente, no podíamos invitarles durante un día de fiesta como es el sábado, porque recibimos a Casa Sefarad Israel, que nos va a dar una charla sobre la presencia de la comunidad judía y la historia sefardí en la península ibérica, y vamos a intentar descubrir juntos y acercarnos con la doctora Ben-Dam, a la escritora, a la historia de Sefarad en nuestros pueblos. Vale, bueno, Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Esta charla espero que sea reproducida muchas veces. Vale, muchas gracias a vosotros y el placer es mío y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo muy grande y de nuevo gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Muchas gracias. Muchas gracias. luego. Gracias y hasta luego. Hasta otro día. Hasta luego.